Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro webinar Mitigación de Riesgos, Operaciones en Data Centers bajo ISO. Quiero presentarles a los conferencistas que nos van a acompañar el día de hoy. Juan Carlos Londoño, Pre-Sales Director de Ingenium, y José Calvo, Managing Partner de EPI-LATAM. Les solicitamos que si tienen consultas durante las conferencias, nos las dejen usando la sección de preguntas y al final las estaremos contestando. Sin más por el momento y para arrancar con el contenido, le cedo la palabra a Juan Carlos. Muchas gracias, Gloriana. Un placer estar hoy aquí con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar donde en conjunto con EPI vamos a estar hablando de los riesgos operacionales en los data centers bajo la estructura, bajo la normatividad y buenas prácticas del ISO, que es también conocida por todos ustedes. Este tema es de vital importancia porque, como ustedes saben, la operación misma de todos nuestros negocios de alguna manera pasa por un data center y la continuidad operativa del data center al final representa la continuidad operativa de la mayoría de nuestros negocios. De allí que esos riesgos operacionales sean de vital importancia, poder mitigarlos, atenderlos, solventarlos para buscar precisamente que la continuidad de nuestros propios negocios. Comencemos entonces. Pero, ¿qué es un riesgo operacional? Un riesgo operacional, pues, es toda esta situación que de materializarse puede provocar pérdidas a las empresas, pérdidas de información, pérdidas en los activos, pérdidas por generación de ventas, pérdidas de reputación, etcétera, que al final, pues, todas estas pérdidas se traducen en pérdidas económicas. Dependiendo del tamaño y del tipo de negocio, pues esas pérdidas pueden representar desde algunos pocos miles de dólares hasta decenas, centenas de miles de dólares o incluso millones de dólares, dependiendo del tipo de negocio y tamaño. Y estos riesgos operacionales pues están asociados a típicamente errores humanos, a errores tecnológicos, a procesos defectuosos o fallidos, o situaciones externas como fraudes, ataques, accidentes y demás. Veamos esos cuatro principales aspectos, factores que afectan los riesgos operacionales. El primer factor es el factor externo, y hacemos referencia a este factor externo como desastres causados por terceros fuera de la compañía, desastres naturales, inundaciones, incendios, atentados o ataques de vandalismo, por ejemplo, o el tema de la pandemia. ¿Sí? Para todos nosotros es bien conocido lo que ha sucedido con el COVID-19 en el último año y cómo ha afectado muchísimas industrias en muchísimos sectores, provocando incluso el cierre de un gran número de empresas, no solo en la región, sino en el mundo entero. Está el tema del factor personal, que es bien conocido desde hace algunos años, cómo los errores humanos pues, son uno de los principales causantes en la interrupción de las operaciones de un data center y por ende en la continuidad misma de los negocios. Y esos errores humanos van de la mano con justamente la falta de entrenamiento que se tiene para el personal operativo. Muchas veces el personal operativo realiza acciones por desconocimiento o porque simplemente no existe un proceso adecuado que seguir o aunque existe, no ha sido socializado adecuadamente con ese personal operativo. Y también está el tema de autorizaciones erróneas, no seguir las escalaciones debidamente. Desde el punto de vista tecnológico, el no contar con tecnología pues puede aumentar ese riesgo operacional definitivamente. O que la tecnología con la que se cuenta pues no es la adecuada al negocio. Y ahí más adelante vamos a profundizar un poco al respecto, porque no por el hecho de tener tecnología definitivamente voy a poder disminuir, los riesgos operacionales adecuadamente. También ocurre que a veces esa
ese factor tecnológico pues no cuente con el respaldo o la redundancia requerida. Y eso hace que ante una falla en ese mismo sistema tecnológico pues no se pueda seguir visualizando y teniendo información en tiempo real que me permite controlar esos riesgos. Por supuesto, ese factor tecnológico también es susceptible de ataques cibernéticos que a raíz de la pandemia y de la operación virtualizada de muchísimas empresas, industrias y sectores, pues ha aumentado notablemente. Y está también el factor del proceso, y es cuando no tenemos los procesos definidos, cuando o esos procesos están desactualizados o aunque existen los procesos, no están socializados con el equipo operativo o esos procesos simplemente han sido desarrollados de una manera no lógica ni natural, acorde a las necesidades propias del negocio. En otras palabras, no ha sido validado. Ahora, de estos 4 principales factores, realmente, ¿cuáles son los factores claves que pueden ser controlados por cada una de nuestras organizaciones? Esa es una primera pregunta que les hago, que le hago a la audiencia, y es cuáles son esos factores. ¿Realmente podemos controlar todos? El factor tecnología lo podemos controlar, el factor proceso lo podemos controlar, el factor personal, pero los factores externos, como precisamente son externos a la organización, pues no los podemos controlar. Sin embargo, aunque no los podemos controlar, sí podemos generar planes de mitigación para anticiparnos a que se presenten estos eventos y buscar de alguna manera que el impacto que causen sea el menor posible. Sobre estos 3 aspectos, que sí son del control de las organizaciones, es sobre los cuales nos vamos a enfocar en esta charla, porque son los que realmente pueden depender de nosotros y de nuestras organizaciones. Entonces, ¿cómo enfrentar ese riesgo operacional en los data centers? Hablamos entonces de esos 3 factores principales, el factor de personas, procesos y tecnología. Respecto al factor de personas, ahí es muy importante tener en cuenta que el personal tenga el conocimiento adecuado para desempeñar la función operativa que se le ha indicado, que tenga experiencia, que tenga las habilidades necesarias, suficientes para desempeñar esa función específica, que tenga una muy buena percepción del entorno y que pueda realizar las acciones o las reacciones dependiendo de la situación operacional que se le presente. Y todo implica, a su vez, tener un proceso de entrenamiento muy bien definido, estructurado para cada uno del personal operativo. En otras palabras, deberíamos poder tener en nuestras organizaciones un marco de progresión profesional que para cada uno de los roles y perfiles operativos que se necesitan, pues esté definida cuáles son los cursos que tiene que tomar, qué habilidades requiere aprender, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de los procesos, pues es fundamental partir de normas, estándares, buenas prácticas del mercado, por supuesto las políticas internas que tenga cada organización, pero eso acompañado de auditorías de terceros. Es fundamental que haya entes externos con ojos frescos, objetivos, que puedan revisar y valorar esos procesos que se estén desarrollando en las organizaciones. Y desde el punto de vista de tecnología, pues que efectivamente las empresas cuenten con los sistemas de soportes adecuados para la operación del data center, que se pueda contar con bases de datos adecuadas para poder hacer esa gestión operacional. Y eso obviamente implica tener herramientas, dispositivos que hagan mediciones para hacer un monitoreo preferiblemente en tiempo real y de manera continua, 7x24, y a partir de toda esa recolección de información, poder hacer análisis estadísticos, poder hacer predicción de manera proactiva y, en fin, tomar las decisiones adecuadas de manera oportuna que la organización requiere. ¿Cuál es el elemento que reúne estos 3 factores y los integra adecuadamente? Personas, procesos y tecnología. Pues es justamente el marco operativo. ¿Qué es el marco operativo? El marco operativo
que debería tener cualquier data center de cualquier empresa, pues es el conjunto de políticas, procedimientos y procesos que a partir de un esquema de trabajo como puede ser la metodología ITIL o puede ser ISO 20000 o COVID con B grande ahora, les cuento un poco más de COVID, y empleando estándares operacionales de data center en el mercado como el Data Center Operation Standard de EPI, que nos va a comentar más adelante Joseba, o otros estándares en el mercado como sustentabilidad operacional del Optem, pues a partir de esa base la idea es evaluar, desarrollar, implementar, documentar y obviamente proveer un control de calidad a los diferentes procesos específicos que la organización requiere para que la operación del centro de datos esté alineada a los riesgos del negocio y se le permita de esa manera pues alcanzar los objetivos empresariales al costo adecuado y cumplir con los SLAs internos y externos en el presente y futuro cercano. Entonces, este marco operativo es la base, es el fundamento para poder enfrentar estos riesgos operacionales en data center. Si yo les preguntase hoy a ustedes, en sus organizaciones, en sus empresas, los data centers de ustedes cuentan con un marco operativo, la respuesta seguramente de cada uno de ustedes intuitiva sería, por supuesto que sí. Y la realidad es que nos hemos encontrado con que la mayoría de las empresas no tienen un marco operativo, no lo cuentan. Sí es cierto que obviamente deberán tener algunos perfiles, algunos roles definidos con ciertas habilidades, expertise en la parte personal. Por ahí, por supuesto, deben tener algunos procedimientos, algunos procesos, ciertos métodos que se llevan a cabo. Eventualmente pueden tener algunas herramientas que apoyan la operación del data center, pero un marco operativo que definitivamente integre todos los procesos, procedimientos que requiere la correcta y justa operación de un data center, alineada a los riesgos del negocio, porque es que este marco operativo debe ser desarrollado específicamente de acuerdo al negocio. Les aseguro que la mayoría de las empresas lamentablemente no lo tienen. Ahora, ¿cómo desarrollar ese marco operativo? ¿Cómo podríamos avanzar con este marco? Vamos a partir de esta gráfica que está tomada de un reporte de Deloitte sobre la gestión del riesgo operacional. Y aunque es muy general y no está enfocado en data center, definitivamente nos da una base de cómo en los data centers se puede también estructurar un marco operativo a partir de la esencia que vamos a mostrar aquí. ¿Qué es lo primero? Tenemos que partir de una evaluación de los procesos, de los procedimientos internos, de la cultura organizacional que se tenga, de la cultura del riesgo, de los eventos pasados que se han presentado y a partir de ellos, pues diseñar una estrategia, un marco operativo acorde a las necesidades del negocio. Y obviamente ese diseño pues tiene que estar soportado sobre estrategias, políticas, procedimientos internos que se hayan definido. Y por supuesto también de acuerdo a lo que se conoce como el apetito al riesgo. ¿Qué es el apetito al riesgo? Es esa cantidad de riesgo que una organización está dispuesta a asumir para alcanzar sus objetivos estratégicos. Por eso hablábamos en la definición del marco operativo que el marco operativo del data center debe buscar ese balance al costo adecuado. No se trata de obtenerlo al costo que sea, sino el costo adecuado de acuerdo a el nivel de riesgo que cada organización permite recibir. Ya lo decíamos al inicio, los riesgos operacionales, dependiendo del tipo de negocio y tamaño, pues van a poder tener un impacto económico por ahí pequeño, mediano o definitivamente muy grande. Y en ese orden de ideas hay que ajustarlos. A partir de ese diseño, pues la idea es proceder a implementar ese marco operativo. Y para ello, pues se requiere recolectar datos, medirlos, generar reportes, etcétera, etcétera, comunicar y capacitar al personal operativo y definir
procesos de escalación y resolución de conflictos. Eso en un ámbito general. Veámoslo ahorita ya aterrizado a los data centers como tal. Partimos del hecho de que en la mayoría de las organizaciones, típicamente, ¿cómo se trabaja? A partir de una serie de ideas, de conceptos, de ideas generales, posiblemente no estructuradas o integradas entre sí, por ahí de pronto una persona dice, es necesario contar con infraestructura tecnológica y herramientas tecnológicas que nos permitan el monitoreo de un data center. Tradúzcase herramientas de DCIM, Data Center Infrastructure Management, o de BMS. Por ahí de pronto otra persona dice, no, lo que es importante es tener un sistema de monitoreo, de hacer pruebas, generar los reportes adecuados, capacitar y comunicar adecuadamente al personal operativo. Pero la idea es que a partir de esas ideas generales, pasar a generar lo que son ya ideas completamente engranadas, es decir, generar los procesos específicos que el data center requiere. Y ahí en esos procesos podemos hablar de muchísimos procesos típicos, la gestión de la capacidad, la gestión de inventarios, la gestión de activos que tengo en mi data center, la gestión de las órdenes de cambio, por ejemplo, la gestión de mi capacidad, gestión de infraestructura, la gestión de la disponibilidad y, por supuesto, la gestión del mismo riesgo. ¿Cómo pasar típicamente de estas ideas no estructuradas a generar los procesos adecuados que una compañía requiere? Pues lo ideal sería poder llegar fácilmente de un camino al otro lado. Lamentablemente, una cosa es el mundo ideal y otra cosa es el mundo real. Y en el mundo real esto no es un camino simple ni recto, sino que es un camino que tiene varias curvas y varios elementos que cumplir. Nosotros, de acuerdo a la experiencia en la cual hemos podido realizar este tipo de procedimientos en muchísimas empresas en diferentes países de Latinoamérica, hemos visto este proceso estructurado en 6 pasos. Estos 6 pasos que los vamos a explicar de manera detallada a continuación. ¿Cuál es el primer paso para poder obtener un marco operativo que atienda los riesgos operacionales de un data center? Lo primero es, hay que definir cuál es el modelo de referencia. Y el modelo de referencia pues tiene que tener una base, un framework, un esquema de trabajo. Y ahí hay diferentes esquemas. Podemos hablar, por ejemplo, de ITIL, que es un glosario de buenas prácticas en la gestión de los servicios de TI. Podemos hablar de COVID, y este es el COVID, no el COVID del virus, sino COVID con B grande, que viene de Control Objectives for Information and Related Technology, ¿sí? Entonces, todo lo que es objetivos de control para la tecnología, información y elementos relacionados. Es una normativa que básicamente de consulta para la gestión de los servicios de TI, pero orientados específicamente al negocio. También está el esquema de ETOM, Enhanced Telecom Operations Map, que básicamente es un modelo de procesos de carácter jerárquico que nació en el mundo de telecomunicaciones y que está enfocado en 3 grandes áreas de proceso: operaciones, estrategia, infraestructura y producto, y lo que es la gestión empresarial. A partir de la definición de cuál es el framework con que se va a trabajar, obviamente se definen también cuáles son las normas sobre las cuales se va a trabajar. Normas, estándares y buenas prácticas del mercado. En este caso en particular, vamos a referirnos de manera puntual a las normas ISO, que están relacionadas justamente con un marco operativo y con un proceso de mitigación de esos riesgos operacionales. Y hay varias, vamos a mencionar algunas de ellas. La ISO 20000, que tiene que ver con la gestión de servicios de TI. Está también la ISO 27001, que es bastante conocida por muchos de ustedes, que es el sistema de gestión de seguridad de la información, es decir, cómo se salvaguarda esa información que es tan valiosa para todas las empresas, cómo se protege adecuadamente, cómo se asegura el cumplimiento de
las regulaciones locales en cada país de protección de datos y demás. Está también la ISO 22301, que es la gestión de la continuidad del negocio, y por supuesto la ISO 31000, que es justamente el sistema de gestión de riesgos operacionales en general. Basado en estas y otras normas, el estándar, por ejemplo, Data Center Operation de EPI, que más adelante nos van a mostrar, toma de muchas de estas normas a partes importantes en lo que tiene que ver con la gestión de riesgos. Hay otros esquemas metodológicos que pueden ser aplicables a la gestión empresarial, como por ejemplo el American Productivity and Quality Center o el TOGAF. Esos sí son unos marcos metodológicos adicionales que pueden aportar, al igual, por ejemplo, que tomar herramientas del PMI transcritas en el PMBOK para lo que son la gestión de proyectos en la definición misma de un marco operativo. O está también la metodología de Scrum. Ese es el primer paso, entonces, definir cuál es el modelo de referencia. En segundo lugar, y aquí vamos del punto 2 hasta el punto 5, hay que hacer un análisis de brechas y a partir de ese análisis de brechas hacer un diseño de ese marco operativo para después implementarlo y idealmente llegar a un punto de la certificación misma de lo que se está buscando. Ahora, ¿qué es un análisis de brechas? Un análisis de brechas, ¿qué se hace típicamente en un análisis de brechas? Básicamente es una radiografía, un diagnóstico de la situación actual operativa del data center para definir cuáles elementos necesitan ser subsanados en esa brecha y poder llegar al objetivo final de contar con un marco operativo de carácter internacional reconocido en buenas prácticas. ¿Qué se hace en un análisis de brechas? Básicamente, en primer lugar, se hace una solicitud de información donde se recogen los diferentes procedimientos que se tienen al interior, organigrama operativo, los perfiles de puesto, las hojas de vida del personal operativo. Se realiza después entrevistas y verificación de, por ejemplo, evidencia en las bitácoras operacionales y de los procedimientos y procesos a través de los reportes que se tienen, para hacer después una evaluación de esa información, un análisis para tabular resultados, definir y analizar cuáles son los perfiles que realmente debería tener una organización en su parte operativa de data center y definir lo que se conoce como el full-time employee, es decir, cuántos empleados de tiempo completo debería tener ese data center para operar adecuadamente. A partir de ahí se elabora un informe y en ese informe pues se obtiene lo que es la estructura sugerida de ese marco operativo dependiendo de la situación actual de ese cliente. Y una vez realizado ese análisis de brechas, pues entonces pasamos a la etapa de diseño, que es básicamente de acuerdo a la etapa anterior, pues se complementan los procedimientos que sean necesarios, se crean los procedimientos nuevos que no estén creados, se elaboran los registros, las guías necesarias. Por supuesto, hay que definir lo que son los KPIs, es decir, cuáles son los indicadores sobre los cuales voy a hacer seguimiento y gestión. Se definen los reportes que se van a elaborar para ese marco operativo y se pasa después a la etapa de implementación. En la etapa de implementación, pues la idea es que se empiecen a implementar esos procesos, procedimientos que han sido previamente elaborados o complementados para que sean integrados en la operación del día a día del data center. Esto implica, obviamente, socialización hacia el área del personal de cada uno de esos procesos, procedimientos, va a haber pruebas y errores, va a haber que hacer ajustes en el camino, va a haber que hacer cambios, etc. Ahí nosotros, como Ingenium, hacemos todo un acompañamiento integral en todos estos elementos para efectivamente llegar hasta el punto de la certificación del marco, donde entre un ente tercero, en este caso EPI, a través de normatividad ISO, para poder hacer una certificación, si se quiere, de este marco operativo. El sexto paso, entonces, el último paso sería el proceso de mejora continua.
y es básicamente es emplear un ciclo de calidad. Una vez se tiene un marco definido, el marco definido hay que actualizarlo permanentemente. ¿Y por qué hay que actualizarlo? Porque un data center es un ente dinámico. Un data center está en continuo movimiento. ¿Y por qué? Porque se están adicionando nuevos equipos de TI, nuevos equipos de procesamiento, almacenamiento, networking. Se están adicionando nuevos procesos a la organización misma. A veces se contrata nuevo personal, la organización crece, se crean nuevas estructuras y el data center tiene que ir de la mano no solo con el ritmo actual de la compañía, sino previendo el futuro. Entonces, en la medida que el data center pues, es un ente dinámico, el marco operativo hay que ajustarlo adecuadamente. ¿Para qué? Para que continuamente se vayan ajustando, actualizando ese marco operativo. Claro, la actualización no implica simplemente transformarlo en un documento, transcribirlo. Implica que después de actualizar el documento escrito, pues hay que llevarlo a la práctica. Y eso implica entonces capacitación, socialización, seguimiento y demás. Finalmente, para terminar esta parte, es importante entender que la tecnología es un elemento que apoya en este proceso de mejora continua, pero es importante entender que la tecnología per se no es el fin, sino que es un medio. Entonces, la tecnología crea posibilidades, pero requiere una metodología de uso y ello implica tener una adecuada selección desde el inicio. Y ahí, pues quiero aclarar, por ejemplo, que algunas organizaciones típicamente creen que el camino para llegar a gestionar adecuadamente su data center es tener un DCIM implementado o un BMS implementado. Y vemos en muchos casos, lamentablemente, donde las organizaciones invierten unas cantidades importantes de dinero en la implementación de herramientas tecnológicas como de DCIM o OMS, gastándose a veces hasta cientos de miles de dólares, y después terminan completamente frustrados porque sienten que han pagado una cantidad importante de dinero y no le están sacando el uso adecuado a esas herramientas. Terminan simplemente con funciones de monitoreo, de información en tiempo real, de alertas de fallas y demás, cuando eso ya perfectamente lo podrían hacer los equipos mismos con sus adaptadores de red. El problema es que se adquiere una herramienta de estas tecnológicas sin haber previamente desarrollado un marco operativo, cuando la realidad y el buen deber ser es al revés. Es decir, debemos partir primero de cuál es el marco operativo alineado a los riesgos y necesidades del negocio y después de definido el marco operativo es cuando debemos ir al mercado a buscar cuáles herramientas tecnológicas son las que mejor se adaptan a los procesos y procedimientos que se han definido en el marco operativo de acuerdo al negocio y sus necesidades. Muy bien, en este momento voy a hacerle la palabra a mi compañero, a Joseba, quien va a continuar con la presentación de este webinar. Así que, Joseba, adelante, bienvenido, es todo tuyo el rol de presentador. Activa tu micrófono, Joseba. Gracias. Ay, perdón. Buenos días. Disculpa, Juan Carlos, a todos y gracias. Había activado la cámara y no el micrófono. Gracias por la presentación y mi parte, siguiendo la parte de Juan Carlos, y creo que es muy importante, ¿vale? De los riesgos, es que muchas veces se dice que a mí no me va a pasar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que muchos centros de datos y propietarios y operadores resulta que tienen un riesgo crítico y piensan que todo está bien, pero ese riesgo crítico ha venido porque tenían ese riesgo latente que no estaba identificado. Entonces, el problema es cómo identificas todos los riesgos para mitigar ese riesgo, ¿vale? Y evitar los problemas y las caídas, ¿vale? Entonces, una de las cosas que mucha gente dice es, no, es que ha venido Murphy, ¿no? Ha tenido Murphy y hemos tenido mala suerte. Murphy viene cuando tú tienes el riesgo muy alto. Cuando tú tienes el riesgo bajo,
no va a venir. Entonces, ¿cómo evitas, cómo mitigas ese riesgo? Evitando los riesgos latentes para que no se conviertan en críticos. Entonces, os quiero dar un ejemplo, por ejemplo, con esta diapositiva que creo que es bastante literal, que es, bueno, tengo un riesgo latente que es la rueda cuadrada, ¿no? Y como estoy muy ocupado, no quiero hacer nada y voy siguiéndolo y todo va bien. Aunque me cueste mover el carro, da lo mismo, pero no intento ver posibles riesgos latentes que pueden ser críticos cuando haya un bache o una pendiente, ¿no? Como una situación de pandemia o una situación de crisis, ya será muy difícil y tendré un problema y ya no podré seguir trabajando esa caída. Entonces tengo que mirar esos riesgos latentes y cómo mitigar ese riesgo, ¿vale? No es decir que estamos ocupados. Y esto lo digo de los riesgos y creo que os quiero dar unos ejemplos que creo que es importante. Todo el mundo sabe que el mundo está cambiando, etcétera, pero siempre ha estado cambiando. O sea, si uno ve desde los años 70 que se hablaba con máquina de escribir, con el teléfono, pasó al telex, después el fax, después el email y ha ido evolucionando, está cambiando, estamos de acuerdo, pero desde hace tiempo, ¿no? Pero, ¿cómo nos adaptamos? Los riesgos van cambiando, ¿cómo voy mitigando, adaptándome para evitarlo? Por ejemplo, Airbnb, Uber, Netflix son empresas que han surgido y han tenido mucho éxito, ¿vale? Y Airbnb no tiene ningún hotel, Uber ningún taxi, ningún coche, no es propietario, ¿vale? Y Netflix hasta hace poco tampoco hacía películas, ahora sí, ¿no? Pero, por ejemplo, con estas empresas, ¿qué ha pasado? Bueno, han aparecido y ¿qué ha pasado con las empresas que había anteriormente? Y esto quiero que veáis el por qué va cambiando los riesgos y hay que ir actualizándolo. Blockbuster tenía mucho éxito, Netflix la pudo comprar, no la compró. ¿Qué pasó? Blockbuster no se adaptó, ha desaparecido. No vio el riesgo y no se adaptó. Sin embargo, lo mismo pasa con otras empresas, Kodak, Toys R Us. Sin embargo, otras empresas como Walmart o Marriott se han adaptado, han visto ese riesgo y para mitigar lo que han hecho, Walmart, Amazon le estaba afectando, hizo su tienda digital. Marriott, ¿qué ha hecho? Bueno, vio que Airbnb alquilaba apartamentos que no eran suyos, Marriott ahora lo está haciendo. Si tú miras en ubicaciones, ahora alquilan apartamentos también o casas. Entonces, se están adaptando, han visto los riesgos y los están mitigando para seguir funcionando. Otro tema muy importante es, mucha gente dice, no, pero ya para qué quiero los procesos si ahora va a ser todo automático, va a haber Edge Data Centers, 5G, bueno, precisamente los Edge Data Centers, y este es un papel técnico que hicimos en la TIA, ahora de hecho va a salir a final de este año un anexo, yo estoy en el comité, ¿vale? En varios comités de Edge Data Center en el estándar TIA 942, ¿vale? Y resulta que la recomendación, ¿vale? Es que tengan una madurez de procesos y procedimientos 3, de grado de madurez 3, que ahora explicaré, ¿vale? ¿Por qué 3? Porque estos Edge Data Centers teóricamente van a estar en cada esquina y no puede haber una persona en cada esquina operándolos. Se han de operar remotamente, pero han de tener ya unos procesos y unos procedimientos. ¿Cómo te aseguras de todo ello? Porque es un riesgo. Si no, el Edge Data Center, que está en cada esquina, que no tiene una persona, dejará de funcionar, nadie sabe qué hacer. No puedes decir como en un data center normal, no, es que tengo a esta persona que va a hacerse cargo. Teóricamente es remoto. Entonces, por eso es todo estos temas de los procesos para la mitigación del riesgo. Y una cosa también que creo que es importante para saber todo este tema de riesgos y operaciones es ver un momento cuál es tu negocio y tu aplicación, ¿vale? Por ejemplo, en los Edge Data Centers se dice, no, el Edge Data Center aún no existen muchos porque no ha salido el 5G. Pero realmente el Edge Data Center no necesita el 5G. El 5G requiere del Edge Data Center. Y os voy a dar un ejemplo. Me acuerdo que estaba en una conferencia en Nueva York en el 2019, antes de la pandemia, ¿no? Y con el CTO de Uber, y precisamente él decía, nosotros necesitamos más Edge Data Centers para mejorar el servicio, ¿vale? Pero él no necesitaba 5G. Él con 4G puede funcionar Uber, no hay problema. ¿Necesitará Uber 5G?
cuando quiera operar con coches sin conductor autónomos. Entonces sí que será crítico. Porque Joseba, entonces, disculpa. de 10. Sí. Me indican que no se está viendo la presentación. No sé si puedes volver a Ah, ¿no? proyectarla. ¿Se está viendo ahora? No. Ahora ¿Ahora? yo sí la veo. Sí, ahora sí, Sí. sí se ve. Sí. Disculpar. Gracias. Bueno, disculpar, ¿vale? Porque yo la estaba viendo, disculpar. Entonces, muy importante aquí porque en el 5G, ¿vale? Permitirá que la latencia sea de 10 milisegundos en lugar de 20 o 30 y para un coche autónomo eso es crítico, un semáforo, un stop. Entonces, hay que mirar la aplicación, los riesgos para ver qué es lo que se necesita, ¿vale? Entonces, vamos a ir ahora un poco más al detalle en los centros de datos. ¿Qué pasa con los centros de datos? Que son más que infraestructura. Como decía Juan Carlos, ¿vale? Tú tienes la infraestructura, pero el centro de datos es más que eso, ¿vale? El centro de datos ha de dar un servicio confiable con todo este tema de data centers, 5G, transformación digital, big data, etcétera, etcétera, etcétera. El servicio confiable para poder ejecutar el servicio que necesites, ¿vale? ¿Y cómo se puede garantizar ese servicio confiable? Eso es muy importante. ¿Cómo lo garantiza? ¿Vale? Es un servicio confiable y como muy bien estaba anotando Juan Carlos, necesita primero la infraestructura. ¿Vale? Tienes una infraestructura, pero esa infraestructura se ha de operar. ¿Tienes los procesos y procedimientos para operarla correctamente? ¿Y tienes la gente y está entrenada para poder dar ese servicio confiable? Si no, tienes unos riesgos que hacen que puedas tener problemas en el centro de datos y pues o tardes mucho en solucionarlos o te creen problemas con los clientes. Entonces, un tema muy importante de riesgo es el tema de la infraestructura. Uno de los temas más importantes en la infraestructura para evitar el riesgo es cubrir todos los aspectos de la infraestructura. Por ejemplo, os voy a dar un ejemplo que yo he visto de riesgo. Dos ejemplos os voy a dar de data centers reales y os los voy a dar de centros de datos en Estados Unidos para que no parezca que son centros de datos entre comillas en Latinoamérica, sino en centros de datos, ¿vale? En Estados Unidos. Uno, era un data center que estaba certificado en tema eléctrico y de enfriamiento, ¿no? Y tenía un sistema de extinción Inergen, ¿vale? De alta presión. Y resulta que, bueno, pues se comentó, bueno, si tienes Inergen, sí, todo está bien. Entonces, de repente, nos llamaron para una auditoría y fuimos y le comentamos, bueno, como es Inergen, tienes unas válvulas de alivio de presión, ¿no? Porque al ser un gas de alta presión necesitas válvulas de alivio de presión. Y nos dijeron, no lo tengo. Y digo, bueno, pues habéis de ponerlas porque si no tendréis un problema, ¿no? Porque el Inergen es de alta presión. Vale, hacemos esa auditoría, dejamos los comentarios y, como os dije, estaba certificado en tema eléctrico y de enfriamiento. Al cabo de 6 meses más nos llaman y nos dicen, por favor, venid porque hemos tenido un problema con el extinción y tenemos que revisar. Fuimos y resulta que me dicen, Joseba, tenías razón y disculpar esta palabra, pero es que fue la que me dijeron. El Inergen es una mierda, no funciona. Porque resulta que ha saltado el sistema y ha reventado más del 50% de los equipos. Claro, imaginaros el problema. Y les digo, pero bueno, en la auditoría anterior de 6 meses dijimos que os faltaba el sistema alivio presión. Sí, pero bueno, resulta que no lo pusieron y como la auditoría anterior que cubría solo el tema eléctrico y enfriamiento no lo cubría, pues nadie supo nada. Entonces, ¿qué pasó? Tenían, fijaros, un riesgo latente que era el sistema de extinción. Como no estaba el alcance adecuado, era un riesgo latente que nadie sabía, aunque se dijo en una auditoría posterior, y resulta que, claro, pues si tienes un riesgo latente, ¿qué pasa? Cuando salta el sistema de gas, ese riesgo latente de no tener la válvula alivio de presión hace que tengas el riesgo crítico. Entonces, si hubieran hecho el alcance adecuado, se hubiera auditado adecuadamente y no se pasa la auditoría si no se cumple el tema del alivio de presión, no hubiera pasado ningún problema y se hubiera resuelto. Entonces, esos son los temas que son muy importantes. Otro tema, por ejemplo, en un sistema de enfriamiento, y por eso voy a lo que decía Juan Carlos de la certificación por un ente certificador externo, ¿no? Acreditado.
en un data center de una de las, yo diría que es de las 50 empresas más grandes del mundo, que tiene unos 100 centros de datos en todo el mundo, ¿vale? Este es uno de los centros de datos. Y resulta que ellos decían que eran Tier 3 o Rating 3, mantenimiento concurrente. Y resulta que en el enfriamiento tenían dos anillos de agua fría y agua caliente para el enfriamiento, perfecto, ¿no? Pueden hacer mantenimiento concurrente, pero haciendo la auditoría, ¿vale? Resulta que en un espacio, no me preguntéis por qué era así, pero lo tenían así, en un espacio de 20 metros, ¿vale? Resulta que esas dos líneas de agua caliente y agua fría se unían en una, solo tenían una línea de agua fría y una de agua caliente en 20 metros de longitud. Y resulta que, claro, entonces ya no son mantenimiento concurrente. Entonces, si hay un problema en la tubería, se tiene que parar todo el sistema. ¿Qué quiere decir? Que tienen un riesgo latente, no lo sabían, pensaban que era mantenimiento concurrente, entonces vendrá un riesgo crítico. Por eso es muy importante el tema de revisar el alcance y la auditoría externa para asegurarse de mitigar esos riesgos para que no se conviertan en críticos. Esto con la infraestructura. Pero ahora pasando a la operación, porque me dices, Joseba, la infraestructura, pero estamos hablando de operación, estamos de acuerdo. En operación, ¿qué pasa? Existe el tema de grados de madurez. Habéis visto que os he dicho antes que en este papel técnico de la TIA recomendaban para los Edge Data Centers el nivel de madurez 3, ¿no? Entonces, me diréis, bueno, ¿y qué significa eso? Esta tabla explica qué significa el grado de madurez y eso viene definido por la ISO 15504 o la 33004 que define los grados de madurez, ¿vale? Entonces, el grado de madurez 1 y 2, ¿vale? El 1 es el inicial, que tienes pocos procesos y procedimientos. El 2 es que sigues unos procesos y procedimientos, pero pocos están escritos, faltan, y dependes de las personas, ¿no? Porque hay cosas que están en el cerebro de las personas, ¿no? No están por escrito en procesos. El nivel de madurez 3 es el que precisamente no dependes de las personas, ¿vale? Y ¿qué quiere decir? Que tienes todos los procesos y procedimientos adecuados, ¿vale? Y estás cumpliendo, por lo tanto, no dependes de las personas y tienes los KPIs de corrección de procesos para cumplir los objetivos marcados. El 4 es mejora continua, tengo KPIs para mejora continua del sistema. Y el 5 es que tengo los procesos integrados, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, cuando una persona o una empresa, perdón, está certificada en ISO, ¿vale? Tengo la ISO 9000, 14000, 50001, 20000, 22000. La certificación es pasas o no pasas, ¿no? ¿Eres conforme o no conforme? Se supone que tienes el grado de madurez 3, ¿vale? Teóricamente tienes todos los procesos y procedimientos, ¿vale? Cuando tienes una norma ISO. ¿Pasa o no pasa? No está definido el grado de madurez cuando pasa o no pasa. Entonces, ¿cómo en un data center, y esto pasa en varios data centers que estamos, es cómo sé cómo tengo mis procesos y cómo puedo ir mejorando? Este es un tema muy importante en un centro de datos, ¿no? Por eso, precisamente, está el estándar de operaciones, el marco que comentaba Juan Carlos antes, del DCOS, Data Center Operation Standard, que es un marco en el cual se cubren 11 disciplinas, ¿vale? Para la operación de un centro de datos. Estas 11 disciplinas son, como veis aquí a la derecha, gestión de niveles de servicio, que sería la ISO 20000, seguridad ocupacional, que sería la ISO 45000, seguridad, que sería la ISO 27000, Project Management, que sería siguiendo los procesos de PMP, ¿vale? Operaciones en centro de datos, cómo se hacen las operaciones, mantenimiento, muy importante, cómo se hace el mantenimiento, sistema organizacional, ¿vale? Gobernabilidad, riesgos, todos atados a la ISO, sostenibilidad medioambiental, ISO 14000, monitoreo, reporte y control, y resiliencia organizacional, la ISO 22301. Entonces, en las disciplinas cubren para el centro de datos y sería como dijésemos el marco horizontal que cubriría todas las operaciones en un centro de datos. Las ISOs son como verticales, disciplinas verticales. La ISO 20000
nivel de gestión de servicio, una vertical, pero se olvida de las otras disciplinas. Por eso el DCOS es esa base horizontal que integra, incluye las 11 disciplinas para poder operar correctamente un centro de datos, ¿vale? Entonces, precisamente, ¿cuál es la idea que comentaba muy bien Juan Carlos? Primero hay que hacer un análisis de brechas, de saber, la brecha es qué nivel de madurez tengo yo en los procesos en cada disciplina y subdisciplina, porque cada disciplina de estas tiene subdisciplinas. ¿Qué grado de madurez? Entonces ahí uno puede ver exactamente qué puntos les faltan para evitar esos riesgos latentes y mitigar esos riesgos. Precisamente ese análisis es el que te hace destapar los riesgos latentes para que no se conviertan en críticos. Entonces, después de ese análisis de brechas, ves qué procesos son los que faltarían, se hacen esos procesos, se implementan y cuando están implementados, ¿vale? Y funcionando, se hace la auditoría para verificación que se cumplen esos procesos, ¿vale? Eso es muy importante porque uno dice, no, pero si yo ya he hecho el análisis de brechas y he hecho los procesos, ¿para qué necesito la auditoría final de certificación? Bueno, pues es un aseguramiento de que realmente estás cumpliendo con los procesos. Como pasa, como os he dicho anteriormente, en empresas que dicen, no, yo no me he certificado, pero yo cumplo. Yo os puedo asegurar, porque he hecho más de 300 auditorías, que el 99,5% de las empresas no cumplen. Y esto es así. Entonces, eso es lo que te hace que tengas riesgos latentes que de repente salten, como por ejemplo ese data center que se incendió en Francia, ¿vale? Que no saben la causa. Bueno, pues hay que buscarla. Pues son riesgos latentes que se convierten en críticos, ¿vale? Entonces ahora os voy a dar el ejemplo de cómo viene esto, el análisis de riesgos y cómo realmente los procesos y procedimientos van a ayudar a mitigar esos riesgos. Fijaros, la ISO 27005 habla del nivel de riesgo y cuál es el rango, ¿no? Para tener un criterio, hay que tener un criterio, ¿no? Para poder valorar, ¿no? Entonces, el criterio en este sentido es, bueno, pues el nivel de riesgo de 1 a 5 es bajo, ¿vale? Por lo tanto, es aceptable. De 6 a 10 medio, de 11 a 15 alto y de 16 a 25 crítico. Bueno, pues vamos a ver cómo hacemos el cálculo para verificar qué riesgo tengo. Fijaros un ejemplo, ahora con la pandemia, ¿cuál es la amenaza más grande de un centro de datos? Contaminación, ¿no? Que se contamine y de repente si se contamina el centro de datos, ya no dejan entrar en el centro de datos, no hay acceso y puede que tenga que parar operaciones. Es un riesgo altísimo, ¿no? Entonces, hay una amenaza que es la contaminación. La vulnerabilidad, que no tiene un mantenimiento adecuado, no sigues el estándar, por ejemplo, la ISO 14644 que comentaba Juan Carlos antes, ¿vale? Etcétera, ni sigues los procesos adecuados. Entonces, si se contamina el centro de datos, ¿cuál es el impacto? Alto, porque se puede parar el centro de datos. ¿Cuál es la probabilidad? Bueno, quizás antes de la pandemia podrías considerar moderado bajo, pero con la pandemia ahora sería moderado alto, ¿no? Entonces, fijaros, impacto alto significa que es un 5 en cuantitativo. La probabilidad moderado alto es 3 o 4. Riesgo es probabilidad multiplicado por impacto. Quiere decir que tengo un riesgo entre 15 y 20. ¿Qué quiere decir? Que tengo un riesgo entre alto y crítico, ¿no? ¡Wow! Algo no está bien, tendré un problema. Eso es algo latente, ¿no? ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo mitigo ese riesgo? ¿Vale? Bueno, pues si uno sigue los estándares, ¿vale? Y bueno, en este momento ASRAE recomendaba seguir la ISO 14644 clase 8. Clase 8 significa que tú has de controlar el tamaño de partículas hasta 0,5 micras o mayores, ¿no? Pero ahora con la partícula del COVID, como tiene 0,12 micras, ¿vale? Habría que, en lugar de clase 8, clase 6, que es la que controla hasta partículas de 0,1 micras para controlar esa contaminación. Entonces, bueno, si uno tiene unos procesos y unos procedimientos, se adapta más fácilmente para evitar esa contaminación. ¿Qué pasa ahora? Bueno, si tú tienes una empresa de limpieza, sigues los procesos para seguir los estándares, ¿qué es lo que bajas? Tú bajas la probabilidad
¿no? El impacto es el que es. Si se contamina es alto, pero bajas la probabilidad. En lugar de ser moderado, moderado alto, es bajo. ¿Qué quiere decir? Cuantitativamente, bajos es un 1. Si yo multiplico impacto alto, que es 5 cuantitativamente, por 1, me da un riesgo de 5. ¿Qué era 5? Un riesgo aceptable. Por lo tanto, será más difícil que tengas un problema y que se convierta en crítico. Lo tienes identificado. Por eso es muy importante estos análisis de riesgos y estos análisis de brechas que te hacen encontrar estos riesgos para mitigarlos y ayudarte. Al fin y al cabo, ahorro de costes, ahorro de problemas, todo es ganancia. No es, no, voy a tener, porque muchas veces, y yo os entiendo, uno piensa, no, pero si yo me audito tendré más problemas porque me van a sacar todos los problemas que tengo y ya tengo suficiente trabajo. El 99% de las veces te quitarán trabajo, te ahorrarán problemas y vivirás más tranquilo y ahorrarás costes. Por eso es muy importante tener esto. Entonces, como conclusiones que me gustaría que sacaseis de esta presentación es, los centros de datos están creciendo cada vez más, el servicio confiable es básico, ¿vale? ¿Y cómo consigo? Bueno, pues la certificación es la que te garantiza esa mitigación de riesgo, el entrenamiento, que estás cumpliendo con los estándares, ¿vale? La madurez de los procesos. Y eso es lo que te va a mitigar ese riesgo y lo que te va a garantizar el servicio confiable es que tú mitigues el riesgo y no tengas riesgos latentes. Y con eso, bueno, termino un poco la presentación. Espero que haya sido útil e interesante. Y ahora, pues bueno, dejo paso a las preguntas para Juan Carlos o para mí y de verdad que muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos y Joseba. Tenemos unas preguntas. Voy a ir con la primera. La primera dice, ¿los frameworks son procesos gráficos que pueden utilizar para desarrollar la norma ISO? Ok, si me permiten, entonces, Joseba, y si quieres, tú después complemento. Sí, sí. Los frameworks son los esquemas de trabajo que, digamos, a nivel macro general, dan el punto de partida del marco operacional. Entonces, el nivel general lo indica un framework, un esquema de trabajo, ITIL, COVID, ITON, etc. A partir de ese esquema general de trabajo, se empieza a aterrizar hacia el data center a través de las diferentes normas ISO, la 27001, la 20000, la 31000, la 38500, etc. Y se aterriza aún más el esquema ya con normatividad y buenas prácticas de operaciones en data center. Por ejemplo, Data Center Operation Standard de EPI o sustentabilidad operacional del Optimistics. Entonces, el framework es la base general de donde se parte, porque el framework no solo está orientado a la operación de un data center. El framework abarca todo lo que tiene que ver de manera general en la organización con los sistemas de telecomunicaciones, con los sistemas de información de tecnología o los equipos de TI, con todos los procesos que giran en torno a una empresa. Entonces, a partir del framework, que es general, se empieza a aterrizar a través de normatividad, buenas prácticas, estándares y llegando finalmente al data center a través de los estándares propios de data center. Ese es el tema. Perfecto. La segunda pregunta dice, ¿es preferible o recomendable tener un marco operativo antes de buscar una certificación ISO? Bueno, si me permites, Joseba, comienzo yo y si quieres me complementas, ¿eh? A ver, definitivamente es importante sí o sí tener un marco operativo, independiente de si se quiere llegar al punto final idóneo, que es la obtención de la certificación. Hoy hablamos de normatividades y de un esquema bajo el esquema ISO, pero bien es cierto que existen también en el mercado otros esquemas. Entonces, lo importante es tener el marco operativo. El marco operativo es el que va a poder tener definición de todos los procesos, procedimientos para el personal operativo y saber qué hacer en determinado momento. Por ejemplo, algo tan sencillo como esto.
¿Qué hacer cuando se alcance el nivel mínimo definido previamente de combustible de diésel para el sistema de generación? ¿Qué debo hacer? ¿Qué se debe hacer? Pues obviamente la intuición dice, pues hay que contactar al proveedor que es el encargado de reabastecer el combustible en el sistema y volver a tanquear, por supuesto, pero debe haber un procedimiento bien claro y definido en un data center que permita eso. Si no lo está, entonces va a depender de la acción que reactivamente el operador decida realizar o no. Entonces, el marco operativo debe estar definido y estructurado previamente. Y ya ese marco operativo podrá estar basado en normatividad ISO, podrá estar basado en otro tipo de estándares o normatividad. En el caso de ISO, que es el que estamos hablando hoy puntualmente, pues claramente ustedes conocen la estructura de certificación de las normas ISO tradicionales, de la 9001, de la 14001, en la medida que las normas relativas a operaciones como la 38.500, la 31.000, 27.001, 20.000, etcétera, sean parte de la normatividad sobre la cual está sustentada el marco operativo, pues voy a tener, obviamente, un marco operativo bien robusto, bien sustentado, en muy buenas prácticas y estándares muy reconocidos del mercado. No sé, Joseba, si quieres complementar algo. Bueno, aquí simplemente, ahondando en lo que decías, la pregunta simplemente con la experiencia como auditor líder de varias ISOs, ¿vale? Que también certificamos, y la experiencia de centros de datos que tienen el estándar ISO. Uno de los problemas precisamente es ese marco, que no tenían el marco, entonces van sacándose certificaciones ISO en diferentes ámbitos sin tener un norte claro. No, tengo que tener la ISO 9000, la ISO 20000, pero no tienen ese marco para ver cómo operar ese centro de datos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener el marco, y si uno quiere que esté basado en ISO, por eso hablábamos del DCOS, porque uno tiene la base y los cimientos para luego ir construyendo los verticales de ISO adecuadamente y poder tener esos procesos integrados y optimizados. Por lo tanto, por la experiencia que tenemos, eso sería lo ideal, y claro, todo depende un poco de lo que sea vuestro objetivo de negocio, que tenéis que tomar la decisión de qué camino seguir. Espero que con esto os haya respuesto a la pregunta. Perfecto, muchas gracias. La tercera pregunta dice, ¿qué procedimientos o actividades de mantenimiento se deben considerar como riesgosas en esta nueva normalidad? ¿Quieres comenzar tú, Joseba, de pronto, y si quieres yo complemento? Sí. No, pues en esta de nueva normalidad, al fin y al cabo, simplemente es una situación que si uno tiene los procesos adecuados, como decía, la disciplina de mantenimiento, ¿vale? En la disciplina de mantenimiento, por ejemplo, hay varias subdisciplinas y una de ellas es la evaluación de proveedores, ¿vale? Que están cumpliendo con los requisitos adecuados, ¿no? Entonces, si uno tiene los procesos adecuados de cómo evaluar a los proveedores y que realmente sigan los procesos adecuados, pues mitigará ese riesgo, y en situaciones como esta de nueva normalidad o de pandemia o de crisis, uno verificará que el proveedor está cumpliendo con los requerimientos. Por ejemplo, si un proveedor ha de ir a hacer un mantenimiento de un aire acondicionado, pues hará los requisitos adecuados de, pues si ha de llevar máscara, que la lleve, si ha de tener un test para que dé negativo, lo lleve. Los procesos que sean adecuados y que se mantengan. Si ha de tener una persona escolta para asegurarse que tiene todo el tiempo los sistemas de protección, etcétera. Y entonces todo eso es lo que te va a hacer mitigar el riesgo de que pase algo. Por eso es muy importante el marco y basarse. Entonces, si uno tiene esos procesos para la disciplina de mantenimiento, pues en la nueva normalidad eso simplemente hay que adaptar el proceso para adaptarse a la nueva normalidad. Como os decía en el ejemplo del riesgo, con la limpieza técnica, ¿no? El ASRAE decía ISO 14648 clase 8 como mínimo, clase 8 hasta 0,5 micras. Con la nueva normalidad, simplemente has de cambiar el proceso para decir, no, he de hacer la medición a clase 6 a 0,1 micras, que es la partícula del COVID, para mitigar ese riesgo. Y siguiendo eso es mucho más fácil, menos costoso poder adaptarse a las nuevas situaciones. Juan Carlos, no sé si quieres añadir.
Sí, pues la verdad la pregunta, muchísimas gracias a quien hizo la pregunta y es una muy buena pregunta, porque aquellas empresas que hayan tenido ya desarrollado su marco operativo, no solo escrito, porque repito, esto no es de tenerlo en un papel, esto es de tenerlo implementado, de tener mejora continua sobre él. Es fundamental que haya pasado por un proceso de revisión y actualización bajo la nueva normalidad. Preguntaban, bueno, ¿cuáles procesos, procedimientos operativos son fundamentales tenerlos ahora? Habría que hacer realmente, en realidad, una revisión de todos los procesos y procedimientos relacionados con eh, proveedores de contratos de operación y mantenimiento que se tengan. Entradas y visitas al data center por parte de personal interno del cliente o inclusive visitas, si así se permite, de terceros. Todo lo que tenga que ver con la operación del día a día debería ser revisado y, si es necesario, actualizado. Entonces, José ha muy bien comentado de un ejemplo del aire acondicionado, que es muy típico, pero en general todo lo que tenga que ver con contratos de operación y mantenimiento que realizan terceros, sea para las UPS, aires acondicionados, generadores, equipos de TI en general, y todo lo que involucre visitas hacia las instalaciones del cliente, sean proveedores externos, sean personal interno de la empresa o eventualmente visitas de terceros. Todos esos procedimientos que involucren una presencia física en las instalaciones del cliente y sus data centers deberían ser revisados y, si es necesario, actualizados. Ahí obviamente Ingenium tiene muy buena experiencia en eso, es parte de lo que hemos venido haciendo y ofrecemos pues a nuestros clientes. Esa revisión bajo la nueva realidad y actualización en caso de que sea necesario. La próxima pregunta dice, ¿qué nos pueden contar acerca del comisionamiento y, más interesante aún, recomisionamiento de data centers? Bueno, si me permites, José, comienzo y me complementas. El comisionamiento y recomisionamiento es una etapa fundamental en cualquier proyecto de data center. El comisionamiento es esa etapa que asegura que el cliente, el propietario, va a recibir a operación, antes de entrar en operación real, va a recibir un data center por parte de ese contratista que implementó, readecuó, construyó ese data center, lo va a recibir de la mejor manera. Es decir, ese data center se asegura que cumple de acuerdo a las especificaciones técnicas, a los diseños previamente revisados y aprobados, a la normatividad, a los códigos aplicables al país durante el proceso de construcción e implementación, y que efectivamente se han llevado a cabo las pruebas de puesta en marcha de operación y han sido cumplidas exitosamente. Es fundamental la etapa de comisionamiento. De hecho, es en la etapa de comisionamiento, es en la única etapa durante la vida útil de un data center donde el cliente realmente va a poder probar, testear, ensayar la operación de su data center antes de tener la carga de TI activa y funcional en el data center. ¿Sí? Es en esa etapa. Por eso es que es tan fundamental nunca saltarse la etapa de comisionamiento, sino aprovechar ese momento para poder hacer los ajustes, las afinaciones finales antes de entrar en operación ya real. ¿Qué pasa? Que lo mencionaba en la charla, el data center es un ente dinámico y está en completamente cambio. Se reciben nuevos equipos de TI, procesamiento, almacenamiento, cómputo, networking, etcétera. Se reciben o actualizan nuevos equipos de infraestructura física, otras UPS, otros aires, se crece en capacidad, etcétera, etcétera. Y también se hace desinstalación de esos equipos, tanto de la parte de TI como de la parte de infraestructura física. Entonces, ese cambio, ese dinamismo que tiene un data center, pues implica eventualmente, dependiendo de las fases importantes durante el ciclo de vida del data center, hacer recomisionamientos. Es decir, en la medida que
se adicione nueva infraestructura de TI o física al data center, que tenga un impacto interesante en la operación misma del data center, es fundamental hacer un recomisionamiento. Es decir, volver a hacer pruebas con la nueva infraestructura incorporada antes de ponerla ya en operación en vivo con nuestros clientes internos y con nuestros clientes externos. El recomisionamiento se convierte en el ciclo de calidad del data center, ¿sí? Y es fundamental poderlo ir haciendo. Típicamente, repito, se hace no ante la instalación de cualquier equipo, sino en unas fases que están previamente, usualmente definidas, durante la primera etapa de planeación y diseño del proyecto mismo de data center. Ahí se definen, supongamos, 4 etapas. Cada etapa va a tener un crecimiento esperado. Por supuesto, esas etapas pueden ser refinadas a la hora de la realidad y tener unos ajustes, pero esas etapas típicamente llevan sus etapas de recomisionamiento después de la fase inicial. Joseba, si quieres complementar algo, bienvenido. Yo solo quería añadir simplemente a lo de Juan Carlos, simplemente que precisamente en la auditoría, cuando uno hace la auditoría de infraestructura, precisamente se miran los reportes de comisionamiento que se han llevado a cabo para asegurar que son correctos y es un tema de calidad. Entonces eso te da, al estar certificado, te da también la seguridad de que has hecho el comisionamiento correcto. Y con el recomisionamiento, precisamente, al seguir el proceso ISO, que cada 3 años hay una recertificación, te aseguras que estás realizando esos recomisionamientos correctamente para mitigar ese riesgo y que precisamente no haya problemas. Por lo tanto, es lo que decíamos, el aseguramiento de la calidad, pero también la mitigación del riesgo. Muy bien. La siguiente pregunta dice, localmente el regulador financiero nos obliga a tener el data center en nuestras propias instalaciones. ¿Cómo puede afectar? Bueno, si me permites, Joseba, comienzo. Ha sido bien común que en los últimos años los entes reguladores de las entidades financieras, típicamente se les conoce como superintendencias de banca o superintendencias financieras en nuestros países, están cada vez implementando nuevas regulaciones dirigidas hacia la infraestructura tecnológica y puntualmente los data centers que tienen esas entidades financieras o bancarias. No sé de qué país específicamente nos hacen la pregunta, porque obviamente va a variar, pero lo que sí hemos visto típicamente en la región es que las regulaciones al respecto, si bien es cierto que van asociadas también con otros aspectos de la ley de protección de datos, que son los que realmente exigen o solicitan que los datos estén salvaguardados en el país. En primer lugar, sin embargo, eso tiene sus variaciones en el sentido de que siempre y cuando usted tenga la información en un tercero que no necesariamente está en el país, pero ese tercero cumple con la normatividad o las leyes de protección de datos del país de origen, eso es típicamente aceptable. Ahora, volviendo al tema de las superintendencias, lo que hemos visto es que están solicitando a las entidades bancarias no solo tener data center principal con la información propia del core del negocio y que ese data center sea propio, sino inclusive que tengan data center alternos, es decir, sitios alternos donde se pueda tener contingencia en caso de que exista alguna falla en el data center principal y la operación core básica de esa entidad financiera no sea afectada a sus clientes finales por un riesgo operacional que se haya presentado en el data center principal. Y en ese orden de ideas, pues vemos cada vez en los últimos años más comúnmente que las superintendencias están exigiendo a las entidades bancarias no solo que tengan su data center propio con la información core, sino que tengan data center alternos distanciados remotamente del data center principal para poder atender esos eventos de falla, catástrofes y demás
ese data center alterno puede ser propio, puede ser tercerizado, pero es usualmente lo que se está exigiendo en las regulaciones. Joseba, ¿algo más que quieras añadir? No, aquí simplemente es porque, bueno, hemos hecho, de hecho, en temas de bancos y también para aquí en Estados Unidos, para el comisionado que regula todos los bancos, las auditorías pertinentes, y es una exigencia precisamente que cumplan unos requerimientos mínimos tanto en infraestructura como en procesos, y por lo tanto lo único que diría aquí es que además del tema regulatorio, que es súper importante, lógicamente, y obligatorio cumplirlo, es para mitigar esos riesgos poder tener esas auditorías y certificaciones que precisamente mitiguen los riesgos adecuados, y es lo que están siguiendo muchas de las instituciones. Nada más. Por lo demás, todo bien. Muy bien, nos quedan dos últimas preguntas. La siguiente dice, ¿cómo es el proceso para alinear la herramienta de DCIM al MO? Muy buena la pregunta, es excelente. Lo comentaba en mi charla. Lo que ha pasado típicamente es que las compañías creen que la panacea, que la solución a todos sus problemas operacionales es invertir en herramientas sofisticadas de SIM y que mientras más funcionalidades y características tenga esa herramienta, pues va a ser mejor para la organización. Y la realidad nos ha mostrado completamente lo contrario. Hemos conocido muchos casos de clientes que han gastado muchísima cantidad de dinero en herramientas que, ojo, no estoy diciendo que sean malas, hay muy buenas herramientas en el mercado con tremendas funcionalidades, pero sí hemos visto ya muchos casos donde a las responsables de TI y de facilities terminan frustrados en el sentido de que hacen un esfuerzo tremendo económico y organizacional por implementar unas herramientas de SIM y terminan subutilizándolas usualmente. Y eso justamente pasa es porque no hay un marco operativo previo. Entonces, lo que se trata de hacer en esos momentos, después de adquirir la herramienta, es adaptar a como dé lugar el DCIM a los procesos, a lo que exista en la organización, y ahí es donde está el gran error, porque se termina subutilizando de manera enormemente esas grandes funcionalidades y características que se adquirió del DCIM. Entonces, hemos visto casos reales donde los clientes dicen, uy, pero es que este ISM tiene un módulo de gestión de capacidad, este tiene un módulo de gestión de órdenes de cambio, y lo que hago mejor es adicionar la mayor cantidad de módulos o funcionalidades que se tienen. Es un error y van típicamente a sobreinvertir y después subutilizar esa herramienta. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo debería ser el deber ser? Y es, primero hay que elaborar el marco operativo de acuerdo al negocio. Y ahí hago claridad. No es lo mismo un marco operativo desarrollado por una entidad bancaria que un marco operativo que se desarrolla para un data center enterprise, es decir, de uso propio. Ni es lo mismo un marco operativo que se desarrolla para un proveedor de un service provider, por ejemplo, una compañía que presta servicios a data center. El marco operativo hay que desarrollarlo de acuerdo al negocio mismo, al tamaño mismo del negocio. Y dependiendo de eso, de la naturaleza propia del negocio, de cuál es el core del negocio, se desarrollan o no, pueden requerir desarrollarse ciertos procesos y procedimientos. Esos procesos y procedimientos, en primer lugar, deben definir la operación del data center. Y en segundo lugar, deben definir la interacción con los demás procesos de gestión de TI dentro de la organización y después abarcar las demás áreas con las cuales tengan alguna relación. Una vez se tengan definidos sus procedimientos y procesos, entonces ahí sí debería ese cliente, y ahí es donde entran compañías como Ingenio, por ejemplo, que hacemos consultoría y les ayudamos a los clientes a determinar cuál es la mejor herramienta de CIEM en el mercado, no desde el punto de vista de funcionalidad, no desde el punto de vista de características, sino la que se adapta mejor a los procesos desarrollados de manera previa y específica y puntual para su organización.
Y ahí en ese momento sí es el momento, ahí sí se puede uno decir, implementemos tales funcionalidades de este SM, etcétera. Y ahí sí se le puede sacar el provecho adecuado y hacer unas inversiones que sean realmente justificadas adecuadamente. ¿Quieres complementar algo, Joseba? No, no, solo añadir a esto que está muy bien. Por ejemplo, me acuerdo de un centro de datos que auditamos que su sistema de monitoreo de CIM costó $500,000 y solo monitoreaban temperatura y humedad. No hacían nada más. Entonces, claro, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, uno de los problemas que tenían precisamente era qué procesos no sabían bien cómo hacerlo, ¿no? Entonces, tener esa guía del marco operativo y por eso la disciplina de monitoreo, reporte y control ayuda mucho a la guía de cómo realizar los procesos y eso también, ese marco, te ayuda a elegir el mejor DCIM y optimizar esa inversión al máximo posible para poder realizar lo que realmente necesites y ni más ni menos para lo que tú requieres para tu negocio. Muy bien. Y la última pregunta es, ¿algunas recomendaciones de cursos para operaciones de data centers? Bueno, aquí simplemente con Ingenium estamos haciendo los cursos que tenemos de operaciones en 2 niveles, simplemente porque se basan en el estándar de operaciones de centros de datos. Entonces hay 2 niveles, uno que es el nivel especialista para la gente que opera el día a día los centros de datos, que es un curso de 3 días, y el otro es el de manager, que son para líderes, en el cual son para los que gestionan grupos de personas para operación en centros de datos. Entonces, me diréis, bueno, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia es que en el curso de especialista, que es para el día a día, se ven las disciplinas en las cuales tú necesitas en el día a día poder hacer la gestión, pues mantenimiento, operaciones de centros de datos, ¿no? Niveles de gestión de servicio. En la de manager, ¿vale? En la que tú eres el líder y la gestión, miras más lo que son las disciplinas de management, de robustez organizacional, de riesgo, para asegurarte que tu gente está realizando las tareas adecuadas para que tengas el mínimo riesgo y la robustez organizacional adecuada. Entonces, estos serían los 2 cursos que hacemos y ahí, para más información, por favor, contactáis con Ingenium, que ellos son los que están promocionando los cursos que estamos dando. Y Joseba, ahí si mal no estoy, en el siguiente slide están nuestros correos de contacto, si lo puedes compartir. Sí, perdona. Correcto, Disculpa. perfecto, justamente eso. Entonces, ahí están justamente Ahí los tenéis. mi correo, jcelondonoingenium.la y el de Joseba, joseba@epi-ap.com. Estamos a su disposición para que nos contacten. Nosotros desde Ingenium, como saben, con consultoría, con servicios de ingeniería en todo lo que es relacionado con proyectos de data center. Nosotros no somos integradores, no somos una compañía que venda o represente a algún fabricante en particular, somos completamente agnósticos y especializados en este mercado. Entonces, podemos acompañarlos desde el gap análisis, como les decíamos, generando ese marco operativo y si es de su interés, llegando incluso a la obtención de la certificación, por mencionar alguno de Y nuestros por servicios. eso, sí, por eso precisamente trabajamos con Ingenium. Nosotros como EPI somos una entidad certificadora acreditada. Nosotros no hacemos consultoría porque no podemos, es un conflicto. Nosotros lo que hacemos son entrenamientos y auditorías y certificaciones y por lo tanto el complemento con Ingenium para poder ofrecer pues al cliente la solución completa, ¿no? Correcto. Gloriana, creo que ahí terminan las preguntas, ¿no? Correcto, aquí terminamos y nos queda nada más que agradecerle a todas las personas que se conectaron y tanto a Juan Carlos y José por compartirnos tan valioso contenido. Muchas gracias a todos por la asistencia, participación, por sus preguntas y por supuesto a José Calvo por acompañarnos hoy en este webinar conjunto con Ingenio. Al contrario, gracias a todos, Juan Carlos, Gloriana y a todos vosotros por atender y espero que haya sido positivo. Cuidaros y que vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias, buen día. Hasta luego. Igual.